Existimos para adorar, para atraer a las familias a Cristo. Somos una iglesia que se apasiona, una iglesia viva, Catedral de Vida. Hola a toda la familia de la Catedral de Vida y de los amigos que nos están viendo en esta transmisión de nuestro culto del miércoles. Les doy una cálida bienvenida desde este set de grabación que hemos adaptado en estos tiempos del coronavirus. Y me da mucha alegría poder entrar en la intimidad de su casa. Nos da mucha alegría poder entrar hasta su cuarto, hasta su sala, hasta su lugar de estudio. Quizás son lugares muy privados, muy íntimos de la familia, pero es un privilegio como pastores poder estar con ustedes y acompañarles. ¿Cómo va este tiempo? Quisiera saber ¿qué ha pasado con sus vidas? Quisiera saber algunos comentarios de ánimo, por eso estamos en las redes sociales. Usted puede escribir allí sus comentarios, puede saludarnos, puede enviarnos una foto de lo que está haciendo en este momento. Y creo que nos dimos cuenta el domingo que es mucho mejor tomarnos fotos el miércoles, que estamos bien, porque el domingo estábamos en pijamados cuando vimos el culto, algunos, pero si te es posible, tómate una foto con tu familia o cuéntanos lo que hiciste el día de hoy, cómo estás pasando esta cuarentena. En ese momento vamos a pasar una hora en la presencia del Señor, vamos a pasar un tiempo de adoración, un tiempo de búsqueda, de oración y de entrega. Y antes de entrar a leer una porción de la palabra de Dios para introducir este culto, quisiera recordarle las advertencias que el gobierno nos está dando para la prevención de este coronavirus dentro de nuestras casas. Recuerda siempre lavarte muy bien las manos. No dejes pasar más de 3 horas sin lavar las manos con abundante agua y abundante jabón. De igual manera, si sales a la calle, siempre usar tu tapabocas, siempre utilizar guantes. Y cuando llegues, antes que te saluden todos los de tu familia, trata de cambiarte la ropa, echarla a lavar de una vez y hacerte un aseo general, un baño. Y estoy seguro que de esta manera, siendo precavidos, no vamos a tener oportunidad de contagio. Además que el Señor está con nosotros y el Señor hará fuertes nuestras defensas y hará que la plaga no entre a nuestra morada. Quiero introducir este culto con un pasaje que está en el libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 16. Dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 16. Después yo volveré y restauraré la casa caída de David. Reconstruiré sus ruinas y las restauraré, para que el resto de la humanidad busque al Señor, incluso los gentiles, todos los que he llamado a ser míos. El Señor ha hablado. Aquel que hizo que estas cosas se dieran a conocer desde hace mucho tiempo. Qué bonita esta palabra y creo que tiene que ver con lo que estamos sucediendo en el mundo. Jesucristo vino a restaurar el tabernáculo de adoración de David. Y a manera de testimonio he podido ir a hacer algunas visitas a algunos hermanos, a algunas casas. Me han dicho, pastor, tengo que confesarle algo. Yo era de aquellos que solo oraba cuando iba al templo. Solo leía la Biblia cuando iba al templo. Solo cantaba una alabanza y una adoración y levantaba mis manos cuando estábamos en el templo. Pero ahora que no podemos ir, he vuelto a leer en mi casa la Biblia, he vuelto a orar, he vuelto a cantar alabanzas. Y es lo que está diciendo este pasaje. El Señor está restaurando ese tabernáculo de adoración. El Señor está restaurando tu relación con Él. Saca tiempo para buscarle, saca tiempo para orar, saca tiempo para hacer las preguntas que tenías para hacerle, pero también saca tiempo para escuchar su voz y para decirle, Señor, examíname, Señor, ¿qué quieres que yo cambie? Señor, ¿qué no te agrada de mí? Estoy seguro que ese mismo Jesús que vino hace 2000 años está dispuesto hoy, en pleno 2020, para restaurar tu tabernáculo, para restaurar tu relación y para que vuelvas a la devoción y al fuego del Espíritu Santo. Vamos a pasar una hermosa hora adorando a Dios, cantándole al Señor, estudiando la palabra de Dios, teniendo tiempos de oración, tiempos de comunión y tiempos de entrega.
Dejemos que la presencia del Señor restaure esa relación desde nuestras casas. Padre, te agradecemos por esta oportunidad que nos das de reunirnos, Señor, a través de las pantallas, a través de los dispositivos, Señor. Hoy venimos con el corazón humilde, con el corazón contrito, con el corazón humillado, a decirte que te necesitamos más que cualquier cosa. Nuestra fe está puesta en ti, nuestra vida está sustentada bajo la roca que es Cristo. Recibe nuestra adoración, recibe nuestra alabanza, recibe el deseo profundo de agradarte que surge en el corazón y restaura esa comunión que se había roto, que se había perdido, para que volvamos a escuchar tu voz y para que muchas personas que están a nuestro alrededor también sean tocadas con la locura del Evangelio. Iniciamos este culto en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a dar inicio a este culto. Cualquier comentario que quieras dejarnos, cualquier testimonio que quieras grabar o que quieras escribir, estamos todos reunidos leyendo esos comentarios para así mismo saber que estamos fortalecidos en los tiempos del COVID-19. Pasemos ahora a introducir este tiempo de alabanza y adoración a través de estas canciones que harán que nuestro corazón hable a través de la melodía de nuestras voces. Nuestro Señor es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pues vamos a cantarle al Señor. Aunque la tierra y los mares se estremezcan, aunque los vientos y las olas se levanten, mi corazón permanece en ti confiado, pues siempre tú permaneces a mi lado. Tú me levantas, me sostienes, me ayudas, siento tus fuerzas recorriendo por mis venas. No temeré a lo que pueda hacerme daño, pues siempre tú permaneces a mi lado. Tú mi refugio, tú mi fortaleza, cantaré y bailaré, yo me alegraré en ti. Aunque la tierra y los mares se estremezcan, aunque los vientos y las olas se levanten, mi corazón permanece en ti confiado, pues siempre tú permaneces a mi lado. Tú me levantas, me sostienes, me ayudas, siento tus fuerzas recorriendo por mis venas. No temeré a lo que pueda hacerme daño, pues siempre tú permaneces a mi lado. Tú mi refugio, tú mi fortaleza, cantaré y bailaré, yo me alegraré en ti. Tú mi refugio, tú mi fortaleza, cantaré y bailaré, yo me alegraré en ti. Cantaré y bailaré, yo me alegraré en ti. Nos alegraremos en el Señor, que Él es grande y poderoso. Tú mi refugio, tú mi fortaleza, cantaré y bailaré, yo me alegraré en ti. Tú mi refugio, tú mi fortaleza, cantaré y bailaré, yo me alegraré en ti. Cantaré y bailaré, yo me alegraré en ti. Así es, nos alegraremos en el Señor. Y ahora, hermano, le invito a que cierre sus ojos y le dé gracias al Señor porque ha estado con nosotros, porque en medio de la prueba ha
ha estado con nosotros. Y Señor, sabemos que no podemos ir a nadie más sino a ti, Señor, que tú tienes las respuestas a nuestros problemas, Señor, y la solución a nuestros problemas, Dios. Solamente en ti confiamos, Dios, en ti está nuestra esperanza, Señor. De verdad, ¿quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Y Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Solo iremos a ti, Señor. Solo en ti tenemos paz, Rey. Solo en ti estamos seguros, Señor. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo,
¿qué otro lugar puede existir? Cristo, tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría Gracias, Señor. Hechos capítulo 6, versículo 1. Vamos a leer hasta el 7. ¿Está conmigo? Dice la palabra de Dios: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Versículo 2. Entonces los 12 apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, que era un hermano que se convirtió en Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes oraron, les impusieron las manos. Y termina diciendo el versículo 7 que después de haber hecho esto, crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Padre, gracias por tu palabra. Instrúyenos, edifícanos, consuélanos, llénanos de tu unción y de tu presencia para cumplir el llamado que tienes con cada uno de nosotros. Recibimos esta palabra porque sabemos de que viene de parte tuya y con alegría escuchamos y tomamos, Señor, las determinaciones que tengamos que tomar. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo lo pido. Amén y amén. Gloria a Dios. Un nuevo proceso en la iglesia de Jerusalén estaba surgiendo. Habíamos dicho que se habían levantado en los capítulos anteriores enemigos que querían destruir la iglesia, ¿verdad?
Y habíamos dicho que enemigos que pueden dañar el plan de Dios en nuestra vida o que pueden incluso dañar la congregación, pueden ser enemigos externos, pero también pueden ser enemigos internos, ¿cierto? Entonces dijimos que en los enemigos externos habían enemigos de tipo espiritual, ¿cierto? La palabra de Dios dice legiones, potestades, gobernadores de las tinieblas, en mando de Satanás, quieren destruir el propósito de Dios en nuestra vida, quieren apartarnos de la fe, pero como respuesta a ello tenemos nosotros el poder del Espíritu Santo y los dones espirituales. Dijimos que también se iban a levantar personas ajenas a la congregación para tratar de traer miedo, de colocar trabas, pero que nosotros podemos presentar defensa de nuestra fe y podemos con argumentos vencer. Ahora nos encontramos de nuevo, como inicia el capítulo pasado, con enemigos internos, enemigos que pueden dañar las buenas relaciones entre nosotros, que pueden dañar la coinonía, que pueden dañar la amistad, la camaradería que hay dentro de la iglesia del Señor. Y son internos porque, como nos damos cuenta, no vienen de afuera, no son personas que no conocen la fe, sino que son hermanos en la fe, creyentes que se levantan, quizá por su inmadurez, quizá por su inconformismo, quizá porque ellos creen que las cosas se pueden hacer mejor que lo que están haciendo el liderazgo de la iglesia, o también lo pueden hacer con intención de dañar, de echar abajo el trabajo. Y en este caso se levanta un gran enemigo, que es la murmuración, ¿verdad? Dice que algunos hermanos se levantaron para murmurar porque los recursos de la iglesia estaban siendo mal administrados. Los recursos de la iglesia estaban siendo mal administrados. Ahora, ya habíamos estudiado que la iglesia había tenido todas las cosas en común y era muy normal que los hermanos trajeran sus propias posesiones para que repartieran entre los más necesitados. Y vemos que los más necesitados que había en esta iglesia de Jerusalén eran las viudas. Quizás no es como hoy, que tenemos un sistema de pensiones, y quizás si usted como esposo estaba cotizando y usted muere, pues ahora su esposa queda con una pensión a causa de la muerte del esposo, y bueno, por lo menos tiene un salario mínimo para sobrevivir o para sus necesidades básicas. En ese entonces no. Cuando moría el hombre cabeza de familia, la mujer quedaba en un estado total de abandono. Ahora los tiempos han cambiado, quizá hoy no veamos lo mismo, porque creo que las mujeres han salido adelante y han demostrado a través de la historia que son muy capaces, incluso más capaces en algunas cosas que los hombres, ¿verdad? Entonces hay veces son muy buenas gerenciando, son muy buenas haciendo proyectos. Hay otras que son muy buenas vendedoras, ¿cierto? Hay otras que son muy buenas administradoras, saben administrar su casa, los recursos que hay en la casa. Entonces hoy es muy fácil que de pronto una mujer diga, bueno, voy a conseguir un empleo, voy a iniciar un proyecto productivo, voy a abrir una tienda. Y en el peor de los casos usted dice, voy a ponerme a vender una revista, voy a empezar a pintar uñas, voy a empezar a sacar a pasear perros. Tenemos como una gama laboral para poder sobrevivir. En ese entonces no era así. Solamente los hombres tenían el derecho de trabajar. Solamente los hombres podían ir y presentarse en un oficio, ser carpintero, ser administrador, ser sembrador, y las mujeres solamente estaban destinadas al uso o al trabajo del hogar, que por sí es bien fuerte, y ellas se quedaban allí. Entonces aquella que quedaba viuda
si no había algún familiar que le ayudara, muy posiblemente era una mujer que le tocaba incluso mendigar. Entonces la iglesia, viendo esa necesidad, decide abrir un comedor comunitario, abrir una olla común y empezar a alimentar a todas las hermanas viudas. Ahora, ¿qué nos enseña eso? Que siempre dentro de la iglesia del Señor van a haber necesidades. Siempre que Dios nos manda a hacer un proyecto, van a haber necesidades, ¿cierto? Siempre va a haber alguien a quien servir. Siempre va a haber alguien con quien compartir, porque está en una situación inferior a la de nosotros, y nosotros como iglesia debemos estar muy pendientes para poder ayudar a las personas. Por ejemplo, esta semana hicimos una visita, salí con mucha alegría pero con mucha tristeza al mismo tiempo, porque fuimos a visitar a una señora y tiene 9 hijos, tiene 9 hijitos y no hay hombre en la casa. 3 primeros son hijos de un papá, los otros 3 son hijos de otro papá, y los otros 3 son hijos del otro papá, y esos papás se fueron. Entonces a ella sola le tocó levantar a los niños. Ahora los niños tienen 13, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5 y la última tiene 2. Y yo decía, uy, ¿cómo hará esta mujer para levantar esos 5? Y estábamos preocupados. Entonces acá en la iglesia tenemos varios programas de ayudas, el comedor infantil. Entonces pudimos escribir a 6 de esos niños, vienen acá y toman el alimento cada día. Pero también tenemos un programa el sábado que es el programa de Power. Entonces estamos preocupados porque este domingo surgió algo en el programa, se salieron los niños, empezaron a corretear, cruzaron la quinta, no se querían someter, no es una familia de la iglesia. Entonces dijimos, no, hay que ir a visitarla para que ella tome cartas en el asunto. Pero cuando fui, pudimos llevarle un mercado de parte de la iglesia. Siempre los primeros domingos de cada mes tenemos nuestra canasta de amor, y allí colocamos 1 libra de arroz, un paquete de galletas, 1 libra de azúcar, y pudimos hacer un mercado y llevarle. Y hablando con ella, uno dice, Dios mío, siempre hay alguien peor que uno, ¿no? Porque ellos son 10 personas y viven en 2 habitaciones, ¿cierto? Y la casa es de tejas alrededor, entonces le entraba el frío, el aire, el viento, le entraba por los lados. Y yo decía, Dios mío, todos esos niños durmiendo. Entonces dije, tengo que conseguir unas buenas cobijas para llevarle en estos días, porque está haciendo frío en las noches. Así que si usted siente de parte del Señor y tiene unas cobijas buenas, no esas cobijas donde nació usted y lo envolvieron cuando nació, que está llena de retazos y que acá tiene un tigre, la de 3 tigres, pues le pusieron un rinoceronte y una llama porque fueron a Perú, y ya esa colcha antigua, no. Cada vez que nosotros damos, no damos lo que nos sobra, ¿cierto? Damos lo que tenemos, lo que necesitamos, pero podemos compartir. Así que si en estos días usted dice, pastor, yo tengo alguna cobija en la casa, me la puede hacer llegar, y yo con mucho gusto, porque fue una necesidad que vi dentro de esa casa, y pudimos hablar y pudimos ministrar, y estamos ayudándole para que puedan darles unos subsidios, y eso también hace la iglesia. Entonces siempre nosotros como iglesia cubrimos necesidades. Ahora, ¿cuál es el tema que quiero que estudiemos en esta noche? Porque hasta ahora estoy dando la introducción para poder entrar en esta nueva etapa de estos capítulos, y tiene que ver con los recursos que yo necesito para poder cumplir esa meta que me he puesto, o ese plan que Dios nos ha puesto. Entonces, cuando Dios pone algo en tu corazón, va a ser porque hay una necesidad que necesitas resolver, pero también necesitas algunos recursos para poder cumplir esa meta. Y quiero hablar en esta noche, y en realidad ese es el tema,
para que iniciemos hablando acerca de los recursos humanos, el valor de las personas dentro de los proyectos, el valor de las personas dentro de los proyectos. Y después de haber hablado toda esta introducción, quiero decirle que muchas veces los proyectos que nosotros tenemos, los sueños que nos hemos trazado, los planes que hemos empezado a correr, a surgir en la vida, se caen al piso a causa de las personas. Es decir, que las personas pueden hacer que nuestros proyectos surjan, o también pueden hacer que nuestros proyectos se caigan. Una persona puede hacer que una empresa crezca o que una empresa quiebre. Una persona puede dañar la armonía del hogar o puede construir las relaciones dentro del hogar. Un líder puede reforzar el trabajo de un ministerio, puede acrecentar los resultados de un ministerio dentro de la iglesia, como también ese mismo líder puede dañar todo el trabajo que se puede hacer dentro de la iglesia. Entonces creo que debemos prestarle mucha atención a las personas dentro de nuestros proyectos. 3 tipos de recursos hemos estudiado nosotros y creo que le hemos enseñado también en Camino de Vida. Número 1, nos hemos fijado que hay recursos de tipo espiritual, ¿cierto? Hay recursos espirituales. Cada vez que usted inicie un proceso, que usted necesite un plan, necesita recursos espirituales. Es por eso que siempre antes de iniciar un proyecto, entramos en oración, entramos en ayuno, entramos en consejo, diciéndole: Dios, necesito la provisión espiritual para tal tarea, tal proyecto. Ahora, como hay oposición espiritual, esa oposición espiritual se contrarresta con los recursos espirituales. ¿Se acuerda el caso de Ananías y Zafira? Dios dio recursos espirituales. ¿Se acuerda cuando estaban en la cárcel y vino un ángel y los visitó? Dios dio recursos espirituales. Cuando Pedro no sabía qué predicar, pero había una multitud, Dios dio los recursos espirituales para que el proyecto de la iglesia creciera. Ahora, ¿qué recursos espirituales tenemos nosotros? Y que nos enseñan estos pasajes, los dones espirituales. Y ya hemos empezado a tocar algunos, pero hubo discernimiento de espíritus allí, para ver los ángeles o para discernir que Ananías había mentido. Hubo palabra de ciencia, palabra de revelación. Tú engañaste al Espíritu Santo. Hubo palabra de sabiduría para contestar a las autoridades cuando eran requeridos. Entonces Dios siempre está en el asunto. Cuando nosotros le pedimos su dirección, Él siempre va a querer darte a ti los dones espirituales para que los proyectos salgan adelante. Lo difícil es que muchas veces nosotros queremos hacer la tarea, queremos hacer la labor sin Dios. Y creo que es el primer aliado que nosotros debemos tener. La primera persona a la cual nosotros debemos tener dentro de nuestros proyectos es la persona de Dios, ¿cierto? Las personas dentro de los proyectos, la primera persona que debe estar dentro de mi proyecto se llama Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene la capacidad de apoyarnos con recursos ¿qué? Espirituales. Y creo que ninguna otra persona en este mundo pueda darte la unción o la capacidad de tener una visión para hacer algo, pueda darte la capacidad de discernir entre lo que es bueno, lo que es malo, el discernimiento de cuándo iniciar, de cuándo terminar. Eso solamente lo puede dar Dios. Entonces yo tengo que
yo tengo que garantizar que dentro de mis proyectos la primera persona que esté sea la persona de Dios. Qué difícil es hacer una obra sin Dios. No sé si usted lo ha experimentado. Yo lo he experimentado. Muchas veces yo he hecho proyectos o he tenido ideas y las he llevado a cabo y no he contado con la ayuda de la persona de Dios. Y siempre cuento una de mis grandes derrotas. Una vez que fuimos a expulsar un demonio, nos llamaron y nos fuimos, y el bendito demonio nos pegó una cascada, una mechoneada. Parecíamos los hijos del tal Seba. Y claro, llegamos a esa casa, habían como 20 personas teniendo a ese endemoniado, y nosotros en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y como media hora, como a la hora, el demonio tuvo compasión y dijo: no, ya los dejo ir porque... Y yo me fui muy frustrado. Claro, al pastor que iba conmigo le pegaron una mechoneada, nos escupió, quedamos avergonzados delante claro, habían 20, 30 personas. Entonces yo me fui muy molesto. Yo le dije: Dios, pero la palabra dice que todas las señales seguirán a los que creen, y en tu nombre echarán fuera demonios. Y yo, en el nombre de Jesús, sacamos esos demonios. Y tú no me... Y empecé yo a quejarme contra Dios, y Dios escuchó toda mi oración. Porque Dios es muy paciente, ¿verdad? Dios escuchó que yo me quejara por tu culpa, Señor. Yo tenía todas las ganas, yo tenía buenas intenciones. Cuando después de que me quejé, ahora Él habló y me dijo: yo te envié a hacer eso. Yo dije: buen punto. Y cuando recordé, claro, hay veces los hermanos los buscan: pastor, ya necesito ya que me visite, que me aconseje, ya. Y uno como pastor le corre. Y yo me puse a pensar, yo dije: yo me levanté esa mañana, ya me estaba listando, no hice el devocional. Cuando me llamó la hermana, que si íbamos, yo llamé al otro pastor, no fuimos, no hice mi devocional, no le pregunté a Dios si quería hacerlo. Y tuve que agachar mi cabeza y decirle: Dios, con razón, antes no fue bien. No fue bien, porque nos dieron un caldito de bagre. Cuando terminaron nos vieron así todos golpeaditos. Entonces la señora dijo: ay, venga, y más bien les doy un caldito de bagre para que vengan mañana, y otra media hora a ver si lo expulsan. Entonces, Dios es bueno y nos apoyó. Pero lo que le quiero decir es que nunca inicia un proyecto sin la persona de Dios. Nunca empieces un día sin entrar a la presencia de Dios y decirle: Dios, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que hacer esta vuelta, tengo que entregar este trabajo, tengo que presentar este examen. ¿Me ayudarías? ¿Me darías de tu gracia? ¿Me darías de tu llenura espiritual? ¿Me darías de los dones espirituales? Y el Señor puede que te diga sí, como también puede que te diga: no, ese proyecto no quiero que lo hagas. Y uno tiene que tener la humildad de decirle: bueno, Dios, quizá no sea el tiempo. Pero siempre, hermano, que usted vaya a iniciar un proyecto, trate de contar con la persona de Dios. Número 2, dice el versículo 2, que entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, los 12 apóstoles. El segundo tipo de personas que yo debo involucrar dentro de mis proyectos, dentro de los proyectos o las metas que yo tengo, tienen que ver con mis autoridades. Necesitamos la autoridad suprema, que es Dios, pero también necesitamos contar de los proyectos a las autoridades que son superiores a nosotros. En este caso hay una división jerárquica. En este versículo dice que estaban los 12 apóstoles y también estaba la comunidad de los discípulos. Y fue que Jesucristo, cuando instituyó su iglesia,
allí en Pentecostés no la dejó a la deriva para que cada uno quisiera lo que bien le pareciera, sino que Dios dejó delegados y constituidos a 11 hombres para que llevaran la misión, que eran los 11 apóstoles. Ahora, ellos dijeron, bueno, vamos a jugar el partido de fútbol y si hay que hacer un cambio, ¿a quién metemos? Entonces Judas ya no está en este equipo, entonces escojamos a otro y escogieron al hermano ¿qué? ¿Cuál? No, el 12º apóstol que reemplazó a Judas. ¿Cómo, Marta? A Matías, ¿cierto? Para que fuera parte de los 12, y ellos eran las autoridades superiores que habían dentro de la iglesia. Y es por eso que siempre que usted inicie un proyecto, usted tiene que detectar cuáles son sus autoridades y contarles acerca del proyecto. Por ejemplo, ¿cuántas veces en el hogar no hemos tenido problemas porque el esposo toma determinaciones sin consultar a la esposa? O viceversa, la esposa va a hacer un gasto, una compra, y no le avisa al esposo, sino que simplemente va, saca el dinero, saca la tarjeta, la raya. ¿Y cuántos problemas no hemos tenido por no contar con nuestras autoridades? Si algo yo he aprendido es que cada vez que llego a un lugar, lo primero que busco es quiénes van a ser mis autoridades. Por ejemplo, ahorita estoy ahí en la alcaldía. Lo primero que hice, le dije, señor director, dígame a quién tengo que rendirle informe. Dígame a quién tengo que mostrarle mi gestión para que me la califique, sin que él me dijera. Él simplemente me dijo, vaya a la secretaría y pida trabajo. Entonces yo voy, me pasaban tutelas, me pasaban procesos, pero yo me sentía vacío porque yo decía, ¿y qué tal que haga mal las cosas? ¿Y qué tal que metan al alcalde a la cárcel por culpa mía? Y cuando pregunten, ¿y usted a quién? Y yo, no, yo hice lo que creía que debía hacer. Entonces fui y le dije, señor director, dígame quién va a supervisar mi trabajo, ¿a quién le voy a preguntar? Y él me dijo, sí, mire, con mucho gusto, esta abogada usted le va a pasar. Y yo siempre hoy le digo, estoy haciendo esto, estoy haciendo aquello, hago trabajo. Igualmente, cada vez que voy a algún lugar, cuando voy a predicar, siempre estoy mirando quiénes son las autoridades, porque las autoridades siempre te ofrecerán una cobertura. Cuando tú estás bajo el principio de sujeción a la autoridad, si te equivocas, las consecuencias del error van a ser compartidas, ¿cierto? Se va a equivocar la autoridad y ella te va a respaldar y los dos van a caer y los dos se van a levantar. Pero cuando hace las cosas sin informarle a tus autoridades, a las personas que son autoridad, entonces vas a tener muchos problemas, porque si te equivocas, ¿cómo vas a quedar? Solito. Por ejemplo, hay personas que en los proyectos son autoridad en la materia. Hay algunos hermanos que se han emproblemado porque quieren vender o comprar su casa y nunca le preguntan al abogado, porque ellos creen que se la saben. Y cuando ya están allá por embargarle, cuando tienen que ir a la fiscalía, ahora sí, ay, necesito un abogado. ¿Por qué no buscaste antes de iniciar el proyecto la persona que era la autoridad competente para esa materia para que te ayudara? Entonces, siempre que usted tenga un proyecto, mire qué personas son autoridades en la materia o hacen parte de la autoridad y cuénteles que ellos
le van a dar cobertura, le van a decir sí o le van a decir no, o pienso que las cosas se deben hacer así. Y también, para terminar, dentro de 8 días seguimos hablando acerca de las personas. También nosotros debemos buscar a nuestras autoridades espirituales para que le den aval a nuestros proyectos. Ellos no van a hacer las cosas, pero Dios ha puesto dentro de su pueblo autoridades espirituales. ¿Quiénes son autoridades espirituales dentro de la iglesia? Número 1, aquella persona que me está discipulando es una autoridad espiritual. Creo que un principio que desde hace 2 años estamos trabajando dentro de la iglesia es que nadie se autodiscipula solo. Todos necesitamos a alguien para crecer espiritualmente. El que dice no, yo no necesito que nadie me enseñe, esa persona no es un discípulo, es un seguidor. Entonces todos necesitamos personas que nos discipulen. Todos necesitamos alguien que nos diga cómo vivir la vida cristiana. Esa persona Dios la ha delegado para que sea nuestra cobertura espiritual. Entonces, si usted tiene un proyecto tiene un proyecto importante, vaya donde esa persona que le está discipulando y dígale: vea, me está sucediendo esto, usted llegó a la iglesia y está nuevo. Bueno, esa persona que te invitó a la iglesia es tu autoridad espiritual. Pregúntale: vea, es que me quiero casar, ¿será que esa persona es buena? Es que quiero remodelar ¿será que me ayuda en oración? Siempre debemos hacerlo. Otro ejemplo muy común, otra persona que es autoridad espiritual son nuestros líderes. Después de estar en el tiempo de discipulado, el proceso normal que Dios ha destinado para sus hijos es que ahora hagan parte del servicio activo a la iglesia. Aquel que no sirve dentro de la iglesia no está cumpliendo el propósito de Dios para su vida. Entonces ahora lo hemos colocado dentro de un ministerio, pero ese ministerio tiene una autoridad espiritual. Entonces mi líder es aquel que yo debo buscar para que me dé la bendición, para que me dé la orientación y para que me dé ese apoyo y esa cobertura espiritual. Y por último, también están nuestros pastores, ¿cierto? Podemos buscarle a ellos para que nos ayuden a orar por ese proyecto, para que nos den ánimo cuando estemos mal. Hay veces nos cuentan los proyectos y están en tiempos de crisis y Dios nos coloca eso en el corazón y vamos y le hacemos la visita. Hermana, usted me contó que estaba abriendo eso, que iba a iniciar esta carrera, este programa. No, pastor, la verdad, no, el Señor te manda que te animes, vamos, tú sí puedes. Y esa autoridad espiritual que somos nosotros los pastores hará que tu proyecto tenga cobertura. Ahora, tengo acá un asterisco. Para las relaciones sentimentales, que son proyectos, también es muy importante que tú cuentes con tus autoridades. Siempre, ¿cuántos solteros habemos acá en este culto? Ahí conmigo. ¿No? ¿Y los demás? Soltero significa que no está casado, ¿cierto? Es que yo tengo un novio, 3 novios, sigues estando soltero, ¿cierto? Entonces, cada vez que tú empieces una relación, ve donde tus autoridades. ¿Cuáles son las primeras autoridades que hay que buscar? A los padres. Papá, mamá, ¿tú qué piensas de este muchacho? Uy, ese muchacho es muy guapo, pero me doy cuenta que es muy perezoso, flojo, trabaja más un gol. Escucha a tu autoridad, ¿cierto? Vaya donde el suegro, suegra. Yo tengo la intención de pedirle la mano de su hija, y el suegro le diga: no me lleve la mano, llévela toda y llévela rápido. Pero contar siempre con las autoridades. Y después de que ha sido, ¿ahora dónde debemos ir? A donde nuestras autoridades espirituales, ir donde nuestro líder o donde nuestros pastor, quiero que usted ore por nuestra relación, quiero que usted bendiga nuestra relación. Si usted involucra
a las autoridades dentro de sus relaciones sentimentales, ellas le van a proteger y le van a dar cobertura, y los proyectos le van a ir bien y no te van a dañar los enemigos internos. Bueno, tenía el punto 3, pero ya se me acabó el tiempo. Entonces dentro de 8 días seguimos. Hagamos rápidamente una recopilación, ¿cierto? Las personas son importantísimas dentro de los proyectos. No podemos llevar a cabo proyectos sin personas. Es por eso que cada vez que nosotros tengamos proyectos, debemos involucrar, número 1, a la persona de Dios. Tengo que tener su aprobación, su apoyo, porque ella me va a dar a mí los recursos o las herramientas espirituales. Número 2, cada vez que yo quiera iniciar un proyecto, tengo que ir con las autoridades, las personas que son autoridades. ¿Por qué? Porque ellas me van a dar cobertura y protección. Y mencionamos quiénes pueden ser autoridades. Qué buena palabra de Dios que hemos recibido. Soy de uno de los que creen que es más importante el alimento espiritual que el alimento físico. Y todos quizás nos estemos preocupando por qué traeremos a la mesa, pero si está la palabra de Dios en nuestros corazones, en nuestra familia, todo lo demás vendrá por añadidura. Quiero volver a saludar a todos aquellos que nos están viendo, volver a decirles que les amamos mucho y que seguimos siendo la familia de la Catedral de Vida. Si usted tiene alguna petición, si usted tiene algo que contarnos, colóquelo allí en los comentarios, colóquelo allí en las redes sociales, mándenos una foto de su familia viendo estas transmisiones. Y queremos subirlas, queremos colgarlas para estarnos animándonos y estamos consolando los unos a los otros. De igual manera, si tú sabes que hay algún hermano de la iglesia que no sabe acerca de las redes sociales, comparte este link, comparte este tiempo con Dios, comparte este tiempo de culto, para que de esa manera todos podamos seguir teniendo la visión de Dios y podamos seguir siguiendo congregándonos, no físicamente, pero sí en el espíritu. También para todos aquellos hermanos que tienen en su corazón dar una ofrenda especial para aquellos hermanos que están en necesidad, o para aquellos que hemos sido fieles a Dios por mucho tiempo y sabemos que de Dios son los diezmos y las ofrendas, queremos recordarles que hay 3 maneras en que podemos hacerlo. Número 1, usted puede escribir a alguno de los pastores y nosotros le haremos llegar las cuentas de la iglesia, bien sea el Banco de Colombia o el Banco de la Vivienda, si usted puede hacer una transferencia. En caso de que usted tenga que salir al banco, absténgase de hacerlo, no lo haga. La segunda opción es que usted lo guarde en un lugar allí apartado de la casa y cuando nos volvamos a reunir en el templo, usted pueda traerlo. O número 3, si usted quiere hacerlo llegar a la iglesia a través de un domiciliario o quiere que alguno de los pastores podamos ir hasta la casa por ellos, puede escribirnos para asimismo esperarles en la iglesia o poder trasladarnos a donde está usted. También si usted tiene un mercado en grano, un mercado de plaza o algo de ropa, qué sé yo, algo que esté colocando Dios en tu corazón para bendecir a otra persona, también puedes contactarnos o puedes hacerlo llegar a la iglesia. Nosotros los pastores estamos haciendo todo lo posible para que aquellos hermanos que están pasando una situación difícil en este tiempo puedan sentirse respaldados por la familia espiritual. Quiero orar por las necesidades, quiero orar por tu necesidad antes de cerrar este programa. Y hay un regalo en la Biblia. Jesús nos quiso dar un regalo y quiero darte este regalo para orar por tu necesidad. Mira lo que dijo Jesús. Jesús nos dijo así: les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo les doy es el regalo, o es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Recuerden lo que les dije: me voy, pero volveré a ustedes. Si de veras me aman, se alegrarían de que yo voy al Padre,
¿quién es más importante que yo? Les he dicho estas cosas antes de que sucedan para que cuando sucedan ustedes crean. Qué hermoso regalo, la paz de Dios que no puede dar el mundo, que no pueden dar las fechas especiales, que no pueden dar los centros comerciales que están cerrados, que no pueden dar las mejores ligas de fútbol del mundo, que no puede dar el entretenimiento de este mundo. Es el regalo que hoy quiero darte a través de esta oración por las necesidades. Y es la paz de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú oras, encuentras paz. Coloca en tu mente esa petición, colócala en tu corazón y juntos vamos a orar por esas peticiones. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos. Tú no nos has dejado solo nunca. Tú enviaste al Espíritu Santo para que estuvieras con nosotros en este último tiempo hasta la venida y el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Oro por aquellos que se sienten solos, oro por aquellos que sienten que sus vidas no tienen valor, para que tú les des ánimo, para que la palabra de Dios que ha sido predicada hoy llegue a sus corazones y vuelva a darles vida, Señor. Oro por aquellos que tienen una necesidad física, por aquellos que están enfermos, Señor, por aquellos que han estado detrás de una cita médica o detrás de una cita judicial o de algún compromiso de negocios y le fue imposible cumplirla, Señor. Ven sobre ellos, Señor, y trae consuelo, Señor, pero también trae una esperanza futura de que pronto podremos cumplir esos objetivos, Señor. Oro por aquella necesidad física, Señor. Oro por aquellos hermanos que tienen que pagar su arriendo, Dios, y que tienen preocupación porque no saben, Señor, cómo llegará ese dinero. Señor, abra, Jehová, puertas de bendición, Señor. Aquellos arrendatarios muestren misericordia, Señor, pero también oro por aquellos hermanos que arriendan a otras personas y que esas personas no tienen a causa de esta situación cómo pagar un arriendo, Dios. Que ellos sean misericordiosos, Señor, que ellos bajen esa cuota del canon de arrendamiento, que les den posibilidades de diferir el pago de este mes y que de esa manera esos hermanos que tienen la oportunidad de arrendar a otros puedan mostrar que son discípulos de Jesús, Señor. Gracias por la provisión, por el pan, por el vestido, Señor, por el estudio, por todo aquello que tú nos proveerás, porque declaramos lo que siempre tu palabra ha dicho: el justo por la fe vivirá. Y nosotros vivimos por fe, Señor. Y a través de esta oración no solo colocamos nuestras peticiones, Señor, sino que entregamos nuestras emociones a ti y recibimos tu regalo de la paz que solo viene del cielo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo pedimos con toda fe. Amén y amén. Dios te bendiga, el Señor está contigo. Nos llevamos todos en el corazón y contamos los días para poder volvernos a ver físicamente. Dios te bendiga, la paz de Cristo esté con todos nosotros. Existimos para adorar, para atraer a las familias a Cristo. Somos una iglesia que se apasiona, una iglesia viva, Catedral de Vida.